En el palacio de Jericó, en marzo del año 4 a.C., un hedor insoportable se filtraba por los corredores de mármol. Los guardianes cubrían sus rostros con lienzos empapados en perfumes, pero nada podía contener la pestilencia que emanaba de las habitaciones reales. Herodes el Grande, constructor de ciudades eternas y destructor de hijos propios, yacía en su lecho real mientras su cuerpo se descomponía lentamente. Y él seguía vivo. Sus genitales hinchados habían reventado días atrás, liberando pus y sangre que manchaba las sábanas de seda púrpura. Las moscas habían depositado huevos en la carne putrefacta, y ahora larvas blancas se movían visiblemente bajo la piel ennegrecida. El rey que había mandado matar a Mills sentía cada mordisco de los gusanos que devoraban su masculinidad, pero lo más aterrador no era su agonía, era su lucidez. Para entender cómo el hombre más poderoso de Judea llegó a ser devorado vivo por parásitos, hay que volver a los cimientos de su imperio, construido sobre sangre y ambición. Herodes nació en el año 73 a.C. en Idumea, tierra de conversos forzosos y ambiciones despiadadas. Su padre, Antípatro, había enseñado al niño una lección que marcó toda su existencia. En este mundo, hijo, o devoras o te devoran. No hay término medio. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Herodes, desde pequeño, contaba una historia de violencia contenida. Era bajo pero fornido, con músculos tensos como cables de acero. Sus manos, más anchas que las de otros niños, parecían hechas para empuñar dagas. Sus ojos, pequeños y negros, brillaban con una inteligencia cruel que inquietaba a los adultos. A los 5 años, presenció su primera ejecución. Un ladrón crucificado en las puertas de Jerusalén. Mientras otros niños lloraban, Herodes observó fascinado cómo el hombre se retorcía durante horas. No era sadismo, era estudio. Aprendía los matices del poder sobre la vida y la muerte. Su madre, Cipros, procedía de la nobleza nabatea. Le transmitió refinamiento y astucia política, pero también una paranoia enfermiza hacia las traiciones familiares. La familia es una víbora que se devora por la cole, susurraba mientras lo acunaba. Confía solo en tu propia sangre, y ni siquiera en esa. El contexto político era una tormenta constante. Judea hervía entre romanos, partos, facciones judías y dinastías rivales. En ese caos, Antípatro navegó con maestría, aliándose con César, luego con Pompeyo, después con Marco Antonio. El joven Herodes observaba cada maniobra, cada traición calculada, cada alianza temporal. A los 15 años, su padre le otorgó el gobierno de Galilea. Era una prueba de fuego. Los bandidos plagaban la región, desafiando cualquier autoridad. Herodes no negoció, no ofreció amnistías. Cazó a los líderes uno por uno y los crucificó en las principales rutas comerciales. 200 cruces se alzaron como bosque macabro. El mensaje era claro. Él no gobernaba por misericordia, sino por terror. Ya no era un adolescente. Ya no era solo el hijo de Antípatro. Era Herodes, el que hace que el miedo tenga rostro. El asesinato de su padre en el 43 a.C. marcó el verdadero despertar de la bestia. Antípatro murió envenenado por un rival político, y Herodes comprendió que la supervivencia no dependía de la justicia, sino de la capacidad de inspirar más terror que cualquier enemigo. Su primera gran traición fue contra su hermano Fasael. Cuando los partos invadieron Judea, capturaron a Fasael y lo torturaron. Herodes podría haberlo rescatado, tenía los medios y las conexiones,
pero calculó fríamente. Un hermano muerto era más útil que uno vivo y posiblemente resentido. Dejó que Fasael muriera y utilizó su martirio para generar simpatía romana. Marco Antonio lo nombró rey de Judea en el 40 a.C., pero era un título hueco. Los partos controlaban el territorio. Antígono II era el rey efectivo. Y Herodes no tenía más patrimonio que su astucia y su capacidad de violencia. Tardó 3 años en conquistar su propio reino, casa por casa, ciudad por ciudad, familia por familia. El asedio de Jerusalén fue su obra maestra de crueldad. No se conformó con tomar la ciudad. Quería quebrar el espíritu de resistencia para siempre. Cuando los muros cedieron, ordenó una masacre selectiva. Mató solo a los líderes y sus familias, perdonó al pueblo llano. La gente comprendió que su clemencia era tan calculada como su violencia. Su matrimonio con Mariamne Asmonea fue el golpe político definitivo. Ella representaba la legitimidad dinástica que él necesitaba. Era descendiente directa de los macabeos, la dinastía judía más venerada. Pero también representaba una amenaza constante. Cualquier hijo de ella tendría más derecho al trono que él mismo. Dicen que Herodes amó a Mariamne como un poseso, pero su amor era el de un coleccionista hacia su pieza más preciada. La deseaba, la admiraba, pero nunca la consideró una igual. Su cuerpo no le pertenecía. Era un territorio político que él había conquistado, un útero, donde sembrar herederos legítimos. Durante los primeros años de reinado, Roma vivió las convulsiones de las guerras civiles. Marco Antonio y Cleopatra contra Octavio. Herodes, con su instinto infalible para sobrevivir, cambió de bando justo antes de la batalla de Actium. Cuando Octavio se convirtió en Augusto, Herodes ya era su aliado. Una vez más, su capacidad de traición lo había salvado. Sin aliados romanos, sin amenazas externas inmediatas, el monstruo volvió sus ojos hacia adentro, hacia su propia familia. La primera ejecución en su propia casa fue la de su cuñado Aristóbulo III, hermano de Mariamne. El joven, de apenas 18 años, había sido nombrado sumo sacerdote y el pueblo lo adoraba. Para Herodes, esa popularidad era una afrenta personal. Un día, durante una fiesta en su palacio de Jericó, Aristóbulo se ahogó accidentalmente en una piscina. Los testigos hablaron de juegos inocentes que terminaron en tragedia. Pero Mariamne sabía la verdad. Había visto los moretones en el cuello de su hermano antes del accidente. Esa noche, por primera vez, Mariamne le negó su lecho. No con palabras, sino con una mirada de desprecio tan profunda que Herodes comprendió que había perdido algo más valioso que la lealtad. Había perdido el amor. Desde entonces, cada caricia de su esposa se sintió como una moneda pagada a regañadientes. Su paranoia se alimentaba de informantes profesionales, soldados disfrazados, sirvientes comprados, familiares amenazados. Nadie hablaba en el palacio sin que Herodes lo supiera horas después. La corte se convirtió en un teatro donde todos representaban lealtad mientras planeaban traiciones imaginarias. Alexandra, madre de Mariamne, conspiró efectivamente para derrocarlo. Las cartas interceptadas no dejaban dudas. La mujer había contactado con Cleopatra para que Egipto interviniera en Judea. Herodes podría haber ejecutado solo a Alexandra. En cambio, decidió convertir el castigo en una lección de terror colectivo. La ejecutó públicamente, pero antes la obligó a presenciar la tortura de sus cómplices.
Luego hizo crucificar los cuerpos en las murallas de Jerusalén y prohibió que fueran descolgados durante 30 días. El mensaje era evidente. Esta es la recompensa de la traición. Pero también había un mensaje más sutil. Yo puedo matar a cualquiera, en cualquier momento, por cualquier razón. Mariamne comenzó a enflaquecer. No comía, dormía poco, hablaba solo lo indispensable. Su belleza, que había sido arrebatadora, se volvió fantasmal. Herodes la observaba durante las cenas oficiales y veía en sus ojos el reflejo de su propia monstruosidad. Ella se había convertido en el espejo que le mostraba lo que era en realidad. Durante uno de sus viajes a Roma, dejó instrucciones secretas. Si él moría, Mariamne debía ser ejecutada inmediatamente. No podía soportar la idea de que ella lo sobreviviera, que encontrara la felicidad después de su muerte. Pero las órdenes se filtraron y cuando regresó, Mariamne lo confrontó con una frialdad que lo destrozó. Ya no finges amarme, ahora finges no querer matarme. Era el año 29 a.C. cuando las acusaciones de adulterio contra Mariamne llegaron a oídos de Herodes, probablemente falsas, alimentadas por Salomé, hermana del rey, que envidiaba la influencia de la reina. Pero a Herodes no le importaba la verdad. Solo necesitaba una excusa que satisficiera su necesidad de control absoluto. El juicio fue una farsa, pero una farsa meticulosamente preparada. Testigos sobornados, evidencias fabricadas, confesiones obtenidas bajo tortura. Mariamne no se defendió. Permaneció en silencio, altiva incluso con las cadenas en las muñecas. Su dignidad era su última arma, y la usó para humillar a Herodes ante toda la corte. Cuando el verdugo alzó la espada, ella miró directamente a los ojos de su esposo. En esa mirada había reproches, sí, pero también algo peor, lástima, lástima por el hombre que había sido y ya no era, lástima por el monstruo en que se había convertido. La cabeza rodó, la sangre manchó el mármol. Pero lo que realmente murió ese día fue la última conexión de Herodes con su humanidad. Tras la ejecución de Mariamne, Herodes se lanzó a una orgía de construcción que transformó Judea. Como si cada piedra colocada pudiera tapar el grito de su esposa muerta. Como si cada palacio construido pudiera compensar el vacío que carcomía su alma. Edificó Cesarea Marítima, puerto que rivalizaba con Alejandría. Amplió el templo de Jerusalén hasta convertirlo en una de las maravillas del mundo. Construyó la fortaleza de Masada, palacio colgando del desierto. Levantó teatros, anfiteatros, hipódromos. Judea se volvió un museo viviente de arquitectura greco-romana. Pero sus obras maestras no eran solo estéticas, eran declaraciones políticas. Cada templo pagano era una afrenta a los judíos ortodoxos. Cada estatua de atletas desnudos blasfemaba contra la moral hebrea. Cada edificio romano recordaba que él era el intermediario entre dos mundos incompatibles. En Jerusalén, donde construía el templo más magnífico de la historia judía, también erigió un palacio con frescos de dioses olímpicos. Adoraba a Jehová en público y sacrificaba a los lares romanos en privado. Su cuerpo no le pertenecía. Era un territorio disputado entre culturas enemigas. La paranoia familiar se intensificó tras la muerte de Mariamne. Sus hijos con ella, Alejandro y Aristóbulo, crecían recordándole diariamente su crimen. Ambos habían heredado la belleza y dignidad de su madre, pero también su resentimiento. Herodes los observaba durante las comidas oficiales y veía en sus rostros juveniles el rostro muerto de Mariamne.
Los envió a Roma para su educación, esperando que el tiempo diluyera el odio. Fue un error. En Roma aprendieron retórica, filosofía, política, y también a articular su desprecio hacia él. Cuando regresaron, eran hombres hechos y derechos, cultos, elegantes, carismáticos, todo lo que Herodes no era. Augusto intentó mediar en el conflicto familiar. En una audiencia en Aquilea, el emperador romano escuchó las acusaciones mutuas entre padre e hijos. Alejandro acusó a Herodes de tirano y matricida. Aristóbulo lo llamó usurpador que deshonra la sangre macabea. Herodes, en respuesta, los acusó de conspiración y traición. El veredicto de Augusto fue salomónico. Padre e hijos debían reconciliarse, pero Herodes conservaba autoridad absoluta. En el viaje de regreso, el rey comprendió que había perdido para siempre a sus hijos. Ya no eran descendientes, eran enemigos que compartían su sangre. Durante 5 años más, intentó mantener la ficción de armonía familiar. Pero cada gesto de Alejandro, cada palabra de Aristóbulo, cada mirada de complicidad entre hermanos, alimentaba su certeza. Ellos planeaban su muerte. En el año 7 a.C., las acusaciones tomaron forma legal. Antípatro, hijo mayor de Herodes con su primera esposa, presentó pruebas de conspiración. Cartas interceptadas, testimonios de sirvientes, confesiones de cómplices. Probablemente todo fabricado por el propio Antípatro, que veía a sus medio hermanos como obstáculos para su sucesión. Herodes quería creer las acusaciones. Necesitaba creerlas. La alternativa era reconocer que había destruido a su familia por mera paranoia. Prefirió la versión que lo convertía en víctima de una conspiración real. El juicio en Verito fue más elaborado que el de Mariamne, pero igualmente fraudulento. Jueces romanos, procedimientos legales, defensa formal. Una pantomima de justicia para enmascarar una decisión ya tomada. Alejandro y Aristóbulo fueron condenados a muerte por traición. Esta vez no hubo ejecución pública. Herodes los mandó estrangular en prisión, de noche, en silencio, como si el sigilo pudiera minimizar la enormidad del crimen. Eran sus hijos. Los había engendrado en el cuerpo de la mujer que amó, y los había matado con la misma frialdad con que se aplasta un insecto molesto. Sin madre, sin esposa, sin hijos legítimos, solo le quedaba Antípatro. Antípatro creía haber ganado la partida. Había eliminado a sus rivales, había conquistado la confianza del padre, era el heredero indiscutible. Pero subestimó la capacidad de destrucción de Herodes. El monstruo, cuando se queda sin enemigos externos, siempre encuentra presas en su propia carne. Las sospechas comenzaron con pequeñas inconsistencias. Cartas de Antípatro desde Roma que llegaban demasiado tarde. Amigos romanos que mencionaban conversaciones que el hijo negaba haber tenido. Rumores sobre reuniones secretas con enemigos del régimen. Herodes desplegó la misma maquinaria de espionaje que había usado contra sus otros hijos, y descubrió lo inevitable. Antípatro efectivamente conspiraba, no por ideología ni por justicia, sino por pura impaciencia. Quería el trono antes de que su padre muriera de vejez. Las pruebas fueron abrumadoras esta vez. Cartas auténticas, testimonios creíbles, confesiones voluntarias. Antípatro había contactado con enemigos nabateos, había intentado envenenar a Herodes, había sobornado a guardias del palacio.
era culpable de todo lo que se le imputaba. Pero a Herodes ya no le importaba la culpa o la inocencia. Le importaba el poder de dar vida y quitarla, el poder de perdonar y condenar, el poder de jugar a ser Dios en un mundo que lo adoraba y lo odiaba a partes iguales. Mandó llamar a Antípatro desde Roma. El joven regresó confiado, seguro de su impunidad. Incluso cuando lo arrestaron en el puerto de Cesarea, creía que se trataba de una prueba paternal, un susto calculado para reforzar su lealtad. El juicio se realizó en el mismo palacio donde habían muerto Alejandro y Aristóbulo. Herodes, ya enfermo pero aún lúcido, presidió personalmente las audiencias. Escuchó las pruebas con expresión neutra, como si juzgara a un extraño. Cuando Antípatro intentó defenderse, lo silenció con un gesto. «Hijo mío», dijo finalmente, «has aprendido muy bien las lecciones que te enseñé. Lástima que las hayas aprendido tan bien». Antípatro fue condenado a muerte, pero Herodes decidió solicitar autorización de Augusto antes de ejecutar la sentencia. No por escrúpulos legales, sino por sadismo refinado. Quería que su hijo agonizara en el corredor de la muerte tanto tiempo como fuera posible. Mientras esperaba la respuesta de Roma, Herodes comenzó a experimentar los primeros síntomas de la enfermedad que lo devoraría vivo. Comenzó con picazón. Una picazón insoportable en las partes íntimas que ningún bálsamo aliviaba. Los médicos judíos hablaron de humores desequilibrados. Los médicos griegos diagnosticaron exceso de bilis negra. Los médicos egipcios sugirieron maldiciones sobrenaturales. Ninguno acertó. Era la sífilis, contraída años atrás en una de sus innumerables aventuras extramatrimoniales, finalmente manifestándose en su fase terminal. Dicen que el cuerpo no miente. Y el de Herodes comenzó a contar la historia de toda una vida de excesos y violencia. Sus genitales se hincharon hasta volverse grotescos. Su vientre se llenó de líquido pútrido que los médicos intentaban drenar con sangrías inútiles. Sus pies se gangrenaron, despidiendo un hedor que obligaba a quemar incienso constantemente en sus habitaciones. La fiebre era constante, pero irregular. Días de delirio alternaban con noches de lucidez implacable, en las que Herodes contemplaba su cuerpo descomponiéndose mientras su mente permanecía intacta. Era la tortura perfecta para un hombre que había hecho del control su religión, perder dominio sobre su propio organismo mientras conservaba plena conciencia del proceso. Los gusanos aparecieron en marzo del año 4 a.C. Primero fueron larvas microscópicas en las heridas abiertas, luego orugas visibles que se alimentaban de los tejidos necrosados. Finalmente, una colonia completa de parásitos que convirtieron sus órganos sexuales en un nido de putrefacción viviente. Sus cortesanos intentaron ocultar la magnitud del deterioro físico. Perfumes, inciensos, telas empapadas en aceites aromáticos. Pero el hedor se filtraba por todo el palacio. Los visitantes vomitaban al entrar en la sala del trono. Los guardias se desmayaban durante las audiencias. El rey más poderoso de Oriente había sido convertido en una fuente de repugnancia universal. En uno de sus momentos de lucidez, Herodes intentó suicidarse. Tomó un cuchillo de la mesa y se lo clavó en el pecho, pero la hoja se torció contra una costilla, y la herida no fue mortal. Sus guardias lo salvaron, creyendo cumplir con su deber. No sabían que le acababan de infligir la peor tortura posible: seguir viviendo.
Desde Roma llegó la autorización para ejecutar a Antípatro. Herodes, que ya no podía caminar ni hablar sin dolor extremo, ordenó que trajeran a su hijo hasta su lecho de muerte. Quería que lo viera pudrirse. Quería que comprendiera el destino que espera a quienes traicionan la sangre familiar. Antípatro entró en la habitación real y retrocedió inmediatamente, vencido por la peste. Su padre, que había sido la personificación del poder terrenal, yacía convertido en una piltrafa humana devorada por parásitos. Ya no era un rey, ya no era un hombre, era un cadáver con conciencia. «Hijo», murmuró Herodes con voz quebrada, «tú querías matarme, pero yo me estoy muriendo mejor que tú». 5 días después de ordenar la ejecución de Antípatro, Herodes el Grande expiró en Jericó. Sus últimas palabras fueron una orden para que ejecutaran a todos los nobles judíos presos en el hipódromo, de modo que su muerte fuera llorada por toda la nación. La orden fue desobedecida. Incluso sus soldados tenían límites para la crueldad. Lo enterraron en Herodion, la fortaleza que había construido para ser su mausoleo eterno. Procesión magnífica, cortejo real, honores divinos. Pero las lágrimas de los asistentes eran de alivio, no de dolor. Judea respiraba por primera vez en 33 años. Su reino se desintegró inmediatamente. Sus hijos supervivientes se disputaron los territorios mientras Roma decidía el destino definitivo de sus posesiones. Las ciudades que había construido permanecieron, pero su memoria se borró sistemáticamente de inscripciones y monumentos. Nadie quería estar asociado con el rey que se había comido a su propia familia. Durante siglos, su nombre fue sinónimo de tiranía y filicidio. Los historiadores judíos lo retrataron como un monstruo enviado para castigar los pecados del pueblo. Los cronistas cristianos lo convirtieron en el villano de la Navidad, el rey que ordenó la matanza de los inocentes en Belén. Su memoria se volvió una advertencia contra la ambición desmedida. Esta es la historia de un hombre que quiso ser más poderoso que la muerte y acabó siendo devorado por la vida. Herodes no fue solo un tirano, fue el resultado lógico de un sistema que confunde la fuerza con la grandeza, el miedo con el respeto, el poder con la inmortalidad. Y aún hoy, cuando vemos líderes que sacrifican familias por ambición, que construyen monumentos para disimular crímenes, que confunden la crueldad con la fortaleza, el eco de los gusanos de Herodes susurra desde las páginas de la historia. El poder absoluto no inmuniza contra la putrefacción. Al contrario, la acelera. Porque hay una democracia que ningún tirano puede abolir, la de la carne que se corrompe, la de la muerte que iguala, la de los gusanos que no distinguen entre reyes y mendigos. Su cuerpo no le pertenecía al final, pertenecía a los parásitos que lo devoraron vivo.